Bien. Bueno, pues buenas noches. Muchísimas gracias a todas las que están por acá conectadas. A María, la escritora. Muchas gracias, María, por estar acá con nosotros en Jauría Lectora de parte de Ariel, Sol y yo. Estamos muy contentas de que estés aquí con nosotros compartiendo pues todo lo que tenemos por decir y por platicar contigo de todo lo que no sabemos. Esta tu última novela que a mí me gustaría comentarte. Digo, yo leí tu novela anterior y puedo encontrar que tenemos una estructura similar en cuanto a ese estilo como de capítulos o de partes diferentes, que hace como un diferenciador no solamente de el tiempo o del personaje, pero sí como de el pedazo dentro de la historia. Entonces me gustaría saber si consideras que este es tu estilo de contar historias y de cómo fuiste tú ahí desarrollando esas partes, porque especialmente en este sentí que todavía le metiste como más formatos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Ay, pues muchísimas gracias, Ale, gracias a los grupos que se conectaron, a la gente que anda por aquí. Pues ojalá les haya interesado el libro y pues es un gusto estar con ustedes en esta sesión. Pues mira, te platico, no sé si sea mi estilo siempre o que siempre vaya a ser ese, no lo sé, pero ciertamente como que se me hace muy interesante cuando se cruzan puntos de vista sobre algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el detective, que es una mirada muy distinta a la mirada de los niños, a la mirada de la mujer que tiene cáncer, etcétera, ¿no? Y se me hace que da una visión más como más totalizadora para el lector y para el tema, ¿no? Entonces, yo siento que tú como lector o como lectora te puedes formular más preguntas y más opiniones viendo todas esas, pues esas voces, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me gustó bastante, me gusta mucho este estilo, o sea, se me hace como bastante entretenido y dentro de lo que cabe también un poco innovador, María, porque me parece como bastante inteligente que utilices no solamente las fuentes, sino también de que esto fue una grabación. Entonces te puedes imaginar tú como lector que no solamente lo lees como el texto, sino que te imaginas como alguien que está grabando su voz, ¿no? Entonces eso creo que le agrega muchísimo más a la lectura. Ahora, dentro de esta novela sabemos que hablas de algo que pasó en tu familia, ¿no? Y que son dos cosas, tanto tener un familiar que padeció cáncer y también pues el asesinato de este tío, ¿no? Que la verdad es que yo supe de esto en la presentación de la FIL de aquí de Coahuila y yo dije, esto yo lo tengo que leer. Dije, y qué valiente, o sea, yo quiero preguntarte si tuviste algún problema, si Aquí tuviste tenemos una... alguna, si tuviste algún por ahí como disgusto de parte de algún familiar de que digas, oye, ¿por qué estás contando nuestra historia? Porque algo que mencionas mucho durante la novela es cómo no querían hablar del tema, principalmente del asesinato de tu tío, ¿no? Que en este caso le pusiste Antonio, pero al final tenemos el nombre real. Platícanos un poquito si tuviste por ahí alguien que te dijo, no, por favor, o cómo fue que reaccionó tu familia. Pues mira, o sea, o sea, no todos los acontecimientos que están en la novela son reales o incluso a veces les pasaron a otra persona. Por ponerte un ejemplo, quien se baja del avión de Mexicana fue mi papá y no mi tío, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas que están mezcladas. La que tenía una muñeca negra era yo y no mi prima. Entonces, o sea, hay cosas que están así, está ficcionalizado, pero en esencia sí pasaron esos dos hechos. Sí tengo un tío asesinado por la Liga Comunista 23 de septiembre y sí tuve una prima que tuvo cáncer y que es hija de ese mismo señor y que ella no grabó sus memorias, pero sí me mandó por escrito unas memorias por correo electrónico.
Pues yo, después de décadas, la verdad, décadas de querer escribir esta historia, pero que no me atrevía porque pues se me hacía muy complejo y era un episodio muy doloroso de la familia y además algo pues que todavía está vigente, puesto que muchas de las personas involucradas todavía viven. Eh, Me sentí, digamos, como que tuve permiso para hacerlo cuando ella me mandó sus memorias, ¿no? Porque pues evidentemente ella sabía que yo escribía y quería que escribiera sobre eso, ¿no? Y luego además la entrevisté muchísimo sobre el cáncer, sobre lo que había pasado, sobre su relación con sus padres, con su papá. Efectivamente, ella me decía, por ejemplo, que ella hablaba con su papá en las quimios y bueno, yo en la novela puse que veía el fantasma del padre, o sea, un poquito más ficcional, pero sí, sí está esa base de que hablaba con el papá. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues como en nuestra familia no somos muy religiosos, sobre todo del lado de mi mamá, que somos una familia como mezclada de religión, porque mi abuelo era judío y mi abuela era católica, entonces realmente no tuvimos mucha influencia religiosa. Entonces mi prima como que en lugar de como la gente se encomienda a Dios o le reza o qué sé yo, ella hablaba con su papá como una forma de aguantar el tratamiento tan fuerte que es la quimioterapia, ¿no? Y se me ocurrió que ese iba a ser el punto de partida porque podía unir las dos historias. O sea, ve el fantasma del padre y entonces se puede remontar al pasado, ¿no? Pues bueno, ella sí alcanzó a leer un primer manuscrito, no el definitivo, pero bastante cercano a lo que ya fue, ya con toda la historia armada. Su mamá también le di a leer este texto. Entonces, claro, digo, no consulté a todas las personas, ¿verdad? Porque si no, pues nunca hubiera acabado. Hay cosas que yo decidí por mí misma, que por ejemplo, pues el tema de la guerrilla, ustedes saben que está muy politizado en México y muy polarizado, o sea, de héroes y villanos y de blanco y negro y así, ¿no? Entonces, yo mi postura personal de eso es que pues hay muchas víctimas de los dos lados, o sea, tanto si tú tuviste un familiar como mi tío que fue asesinado por un grupo guerrillero, pues es un hecho que no puedes quitar y no se puede como borrar. Pero también es cierto que hubo guerrilleros que también fueron desaparecidos, torturados y asesinados. O sea, hubo unos movimientos armados en México importantes y que muchos de ellos fueron reprimidos de esa forma, que pues es una forma ilegal de hacerlo, sin ningún juicio. Y entonces yo no quería que la novela fuera maniquea, pero al mismo tiempo tomar esa postura en la que no está radicalizado, pues te crea problemas con unos y con otros. O sea, esta novela no queda bien con nadie, ¿verdad? Digámoslo así, ¿no? Entonces todo eso, pues sí genera muchas opiniones y pues hay gente que le parece muy bien y hay gente que no. Yo no puedo controlar lo que todo el mundo piense, Ale. Entonces, la familia directa de ella está súper contenta con el libro, o sea, sus hijos, etcétera. O sea, eso no he tenido ningún problema, pero no te puedo decir que cada persona de toda la familia, pues no sé qué decirte, ¿verdad? Es complicado. Ese es el riesgo, ¿verdad? Y yo por eso también me tardé tanto en tomar la decisión de escribir esto, ¿no? Sí, pero creo que lo hiciste bastante bien y siento que no, como tú dices, o sea, no hay una postura política que digas, ay, como que nada que ver el libro o algo así, ¿no? Creo que lo hiciste bastante bien. Y otra de mis puntos, digo, porque veo que nadie ha levantado la mano, gracias a Dios yo tengo muchas preguntas, pero algo que yo quiero mencionar por acá y que creo que es un tema bastante importante, es la cuestión del duelo en los niños y de cómo los personajes niños, que también aparecían de repente ya de adultos, pero los personajes niños, cómo cada uno de ellos reaccionaron a la pérdida y de cómo hay estos como, ves las fases, ¿no? De aceptación, negación y todo esto
pero como lo vemos en unos niños, pues en los setentas, ¿no? Que también es otra época, queramos o no, ha ido cambiando, pero ¿cómo fue para ti ir formulando esto? Imagino que obviamente pues tú viviste un duelo por tu tío, pero ¿cómo fue para ti irlo formulando dentro del libro? Fíjate qué interesante tu pregunta, y algo parecido me preguntaron justo ahora en este fin de semana que estuve en el Palacio de Minería y que estuve también con unos estudiantes del TEC, de allá de los campus de Toluca y de Metepec. Y hay una cosa que yo sí quiero decir, o sea, me parece bien importante. La mayoría de este tipo de obras donde hay un asesinato o un crimen, se cuentan desde el punto de vista del detective o del periodista o del caso, pero yo quería que se hablara desde el punto de vista de las víctimas y de quienes sufren las consecuencias de ese asesinato, más que del asesinato mismo. Por otra parte, como de niños y de niñas en los 70, o sea, ya hoy en día yo creo que se hablan mucho más fácilmente de estos temas, ¿no? Pero en esa época, ustedes muchas son muy jóvenes, pero yo creo que sí pueden darse cuenta o entender que cuando hace años no era así. O sea, los niños calladito te ves mejor, haz de cuenta como las mujeres, o los niños se ven pero no hablan. ¿Sí me explico? O sea, ni te veo ni te oigo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los niños no podían preguntar, no podíamos preguntar lo que estaba pasando. Y por eso yo quería que tuvieran voz, que fueran los niños los que tuvieran la voz, que fueran los niños quienes ya por fin pudiesen rasgar ese silencio. Sí, y me pareció bastante bien logrado también esa parte. Porque te digo, cada uno, pues como había bastantes niños involucrados en la historia, creo que veíamos como cómo lo tomaron de diferentes formas, ¿no? Pero muchas gracias, María. Vamos a ir con Sol. Hola, Sol. Hola María, gracias por estar aquí hoy aquí en Jauría Lectora. Estaba un poco como, ¿cómo se dice? Había disociado un poco en estos momentos, entonces no sé si Ale preguntó exactamente la pregunta que tengo yo duda y es, ¿qué fue lo que te lleva a ficcionar un hecho real, pero un hecho real familiar? O sea, no es como que lo encontré o fue algo famoso, sino es algo familiar. Siento que ahí hay una cuestión de, es muy personal, a lo mejor dices tú, no personal mío, pero sí, no sé, o sea, tu familia o algo, o sea, ¿qué te llevó a decir, bueno, vamos a hacer una novela de esto y con todas las libertades que conlleva la ficción? Mira, yo desde hace décadas quería escribir esta historia porque, o sea, digamos que visto desde fuera es un caso muy interesante, o sea, o sea, aunque no fuera mi familia o siendo mi familia, o sea, o sea, tratando de quitar eso a un lado, es un caso interesante, porque es un caso de un asesinato por un grupo guerrillero. Ya en sí eso hace interesante la historia. Pero luego está el tema que a mí me interesa más explorar, que es el tema de la pérdida y del duelo y cómo eran los duelos en esas épocas, ¿no? Yo, ahorita preguntaba, vale, yo no tuve tanto esa cosa del duelo yo, porque pues era mi tío y además yo era muy niña. Pero hay una cosa que sí sentí siempre y con eso crecí, que fue observar a mis primos pasar por la muerte de su papá. Y entonces, o sea, como sí los quería y con ellos jugaba, etcétera, pues eso fue como muy impactante. Esa es la primera muerte que todos, yo creo que si lo pensamos, todos tenemos una muerte, que es la primera muerte que tú de niño o de niña te das cuenta de lo que significa morir. O sea, la primera vez que entiendes lo que es. Y entonces fue muy fuerte que fuera para mí este caso. O sea, yo antes de la muerte de mi tío realmente nunca había pensado en eso, ni sabía muy bien, o sea, lo entendí hasta que esto sucedió. Pero lo que estuvo muy fuerte era que yo de niña siempre tenía la sensación de que si se había muerto el papá de mis primos, pues se podía morir también mi papá o mi mamá, que no era cierto que se morían solo personas viejitas o
los abuelitos o qué sé yo. Y entonces eso me daba mucho miedo. O sea, fue una muerte muy impactante por muchas razones. Una de ellas es esta, ¿no? Entonces, o sea, yo quería escribir sobre eso por esa razón, pero me resistía porque se me hacía muy difícil. Pero ya cuando mi prima me mandó sus memorias, sentí que tenía permiso para hacerlo, ¿no? Y además, bueno, pues este caso ya cumplió 50 años. O sea, ya en momento llegó, no es así como pasó ayer y la herida está súper reciente. O sea, no, ¿verdad? O sea, hay muchísimos años que han pasado de por medio de los hechos a la historia, ¿no? Y bueno, no todo es verdad porque el archivo policial de mi tío está perdido. Entonces, el detective sí cuenta casos reales de la guerrilla, que el secuestro del avión, que la muerte de Eugenio Garza Sada, de Aranguren en Guadalajara, todo eso sí, está documentado con nombres y todo. Pero el caso del tío está ficcionalizado completamente porque el archivo policial yo nunca lo encontré. No sé por qué está perdido. También eso me hace pensar cosas, ¿verdad? Porque qué raro que no esté. Lo busqué en los archivos judiciales y los archivos históricos, por si lo habían pasado a los históricos, y nunca di con él. Me ayudaron incluso historiadores que son expertos en el archivo y tampoco lo encontraron. Entonces, es lo que les puedo decir, ¿verdad? Es más que una verdad literal, es como una verdad emocional del sentimiento más que de los hechos. Más o menos por ahí va, Sol. Excelente, o sea, fue como un desahogo de esta carga familiar, de un suceso, pues a final de cuentas, traumático para tu familia. Eh, sí, perdón. Fíjate que hay una cosa que no te dije que me parece importante. Es que también yo me sentí la necesidad de escribirlo cuando le diagnostican a mi prima el cáncer. O sea, cuando ella recibe el diagnóstico de cáncer, yo dije, ya tengo que escribir esto, no me puedo esperar más, porque es una enfermedad muy catastrófica y no sabes qué va a pasar. El verdadero duelo para mí es mi prima, porque ella sí la conocí, con ella conviví muchos años y era como una hermana mayor para mí. Y además también era muy joven cuando, pues al final, en el epílogo, cuento que sí, al final sí fallece. Y fue horrible, la verdad. O sea, en la novela solamente cuento un año de su cáncer, pero ella en realidad sobrevivió 5 años al cáncer. Ok, gracias. Y la siguiente pregunta es de los personajes que reconstruyes o que más bien construyes en la novela, ¿cuál fue el como que el que más te costó trabajo, si es que hay alguno y por qué? Pues mira, es que yo creo que en parte fue la parte del detective, porque el detective para mí era importante para que contara como objetivamente los acontecimientos en torno a la Liga Comunista 23 de septiembre y todos los hechos de ese tipo, que además, Sol, casi no son conocidos en México. No bueno, no sé ustedes porque no les he preguntado, pero no saben la cantidad de gente que me ha dicho, yo no sabía que eso había pasado, yo no sabía que había habido grupos guerrilleros en México. No, o sea, la mayoría de la gente o buena parte de la gente no lo sabe porque como esto se ocultó tanto, porque pues obviamente el gobierno tuvo mucho que ver en algunos de estos casos porque desaparecieron jóvenes y los asesinaron, etcétera. Entonces se ocultó y no se supo nada hasta la apertura de archivos después de la entrada de la democracia en el 2000. Pero ya habían pasado casi 30 años de los hechos, ¿verdad? Entonces, o sea, contar todo eso, aunque ya está la investigación y lo puedes buscar y todo, encontrar el tono para que no fuera manipulador, para que no se politizara, pues yo creo que eso fue un reto, ¿verdad? Un reto importante para mí, al menos esa parte, ¿no? Por otra parte, bueno, ustedes a lo mejor saben que yo trabajo en el TEC y está el asesinato de don Eugenio, que es uno de los asesinatos que ocurren más impactantes, pero pues yo también trabajo en el TEC, entonces como que tratar de separarme de eso, yo sí les digo que antes de que se fuera a publicar y antes de que se fuera a imprenta,
Yo sí de que de repente me entró una crisis de que no, estoy contando el asesinato de don Eugenio y trabajo en el TEC, o sea, toda esa parte fue difícil como de superar, ¿verdad? Sí. Sí, sobre todo porque y me sumo como que a estas generaciones en las que todavía te sientes perseguido si hablas de algunas cosas, o mejor dicho, dimensionamos lo que es la vigilancia, lo que es el que te corten la libertad de expresión, el que tenga repercusiones las cosas que dices o los temas en los que te metes, etcétera, por muy ficcionado que esté. Creo que las personas que vivimos antes de redes sociales, antes de internet, lo tenemos mucho más claro y más si hemos trabajado en gobierno y más si hemos tenido familiares que han tenido ciertos puestos políticos. Entonces, ese tipo de cosas sí dimensionamos lo delicado que puede llegar a ser y repercusiones que a lo mejor las nuevas generaciones dicen, ay, si está todo internet, ay, si lo puedes encontrar en cualquier lado, pero creo que hay fibras sensibles que a veces es delicado tocar. Y es que además estos casos no están en los libros de historia de la escuela. Por ejemplo, yo lo que les digo, y lo acabo de volver a ver ahora que estuve con chavos, o sea, ellos ubican súper bien el movimiento del 68, la represión gubernamental, Tlatelolco, no sé qué. Y luego como que se saltan olímpicamente y llegan a los 80, se cayó el sistema, se fundan otros partidos, se empieza a democratizar el país. ¿Y qué pasó en los 70? ¿Quién sabe? ¿No? Pero en realidad todas esas implosiones surgen y radicalizaciones de estos jóvenes surgen por la represión del 68, también un poco del halconazo en el 71, que fue menos grande, pero también fue otro caso. Y entonces muchos jóvenes, como que por también es la época, hay muchas guerrillas en muchas partes del mundo, no es el país, el único país se radicalizan porque piensan que es la única salida, como que crear una nueva revolución, y entre ingenuos e idealistas, digámoslo así, ¿verdad? Pero entonces en esa radicalización, pues se llevan a gente inocente por las patas, ¿verdad? O sea, secuestraron aviones, robaron bancos, mataron gente, pero también ellos, muchos, fueron secuestrados, torturados, asesinados. Por eso digo que es un tema muy gris, o sea, no es fácil tomar partido, o al menos así pienso yo. Sí. Hay gente que ya lo hemos visto que sí toma partido y es una cosa o la otra, ¿no? Entonces, pues creo que ahí en eso estriba pues la dificultad de esos apartados, o al menos para mí lo fueron, ¿no? También contar, creo que el cáncer de mi prima fue difícil emocionalmente para mí, porque como lo viví de cerca, fue, o sea, pero eso es otra cosa, o sea, en el primer caso es como temor y en el otro caso es como desgastante emocionalmente, ¿no? Ok, muchísimas gracias, María. Gracias, Sol. Oye, María, tú me contestaste una pregunta antes de yo hacértela y era lo de Eugenio Garzazada. Eso, de los hechos que mencionas, eso era lo único que yo sabía. Y fue porque mi papá me lo platicó. Porque yo Sí, cada pero vez que iba a Monterrey, ajá, o sea, cada vez que iba a Monterrey yo le decía, papá, pues ¿quién es ese señor? ¿Por qué hay avenidas? ¿Y por qué es tan...? Y mi papá, no, pues que es alguien bien importante de aquí, hizo esto y esto y esto. Y al final me dijo, ah, y lo asesinaron. Y yo, ¿qué? Y ya me platicó todo eso. Porque a mi papá no le tocó estar específicamente en esos años en Monterrey, pero sí estuvo por ahí casi en los 80, llegando por allá, y pues no tenía mucho que había pasado. Entonces todavía la gente lo platicaba, ¿no? Y él como que sí tenía bastante información sobre eso y yo me quedé así, digo, yo estaba bien joven cuando me platicó eso, pero de todo lo que tú platicas, por ejemplo, del avión, yo tuve que googlear, dije, ¿cómo que secuestraron un avión y yo no sé, ¿no? O sea, eso tienes razón, siento que hay muy poquitos hechos que son los que se nos quedan
y que van pasando en la historia y lo seguimos teniendo como en la mente, pero luego hay un montón de cosas que han pasado y que nosotros no sabemos. O sea, no sabemos. Y la verdad es que se agradece luego en las novelas o en los libros en donde lo retoman, para nosotros también tener conciencia de todo este movimiento, ¿no? Bueno, por eso se llama también la novela Todo lo que no sabemos, ¿no? Por Totalmente. una parte está el tema de la cuestión esta de la guerrilla, la política, etcétera. También todo lo que no sabemos del cáncer sigue Sí. siendo una enfermedad muy misteriosa que no se ha podido resolver, todavía le quita la vida a mucha gente, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, yo siento que en la novela hay una serie de interrogantes que muchas pues no se contestan. Bueno, tampoco era mi propósito contestarlas, pero sí plantear que así vivimos desde esa incertidumbre, ¿verdad? Sí, totalmente. Y hablando del cáncer, María, yo estuve en la sesión de Desmorir del Club de Lectura de la FIL de Ah, Monterrey el sí. año pasado, que te tuvimos a ti como moderadora y me pareció la cosa más increíble. Me fascinó esa sesión, me gustó muchísimo. Y gracias a ese libro yo también entendí muchas cosas sobre la enfermedad del cáncer, que luego ya después leyendo tu libro, pues también yo ya llevaba como esa base, ¿no? Pero qué duro es vivir una enfermedad así y los que la vivimos desde fuera o que a lo mejor no hemos estado en contacto con alguien que lo ha vivido, Ujú. eh, se me hace que es como no sabemos, totalmente no sabemos, por ejemplo, simplemente los efectos secundarios de tomar una quimioterapia. O sea, Ujú. uno piensa que, bueno, está tomando una quimioterapia, pues es para curarse, ¿no? Pero todos los efectos secundarios que deja, lo duro que es tomarla y las secuelas permanentes que quedan en el cuerpo de las personas que deciden tomar ese tratamiento, ¿no? Entonces, sí me imagino y creo que a lo mejor no totalmente, pero sí me imagino lo duro que fue para ti escribir las partes de tu prima sufriendo los efectos de la quimio, pero también esa primera vez que entra en remisión y que ella siente que puede volver a respirar tranquilamente, ahí me rompiste. Yo dije, híjole, es que qué fuerte, o sea, qué fuerte decir, "Uf, ok, la libré, pero todavía puede volver. O sea, el doctor no me está diciendo que ya no más, o sea, va a volver, esto es solamente como una ganada de tiempo, ¿no? Y la verdad es que al final cuando nos cuentas que murió, ay, no, hombre. Yo ya sabía porque ya nos habías dicho en el club, pero yo como quiera estaba así de, ay, no. O sea, me dio como mucho sentimiento porque obviamente se sabe que pues sufrió mucho, ¿no? Y que ella no se rindió. O sea, es eso, la tenacidad de ella mental y que decía, no, yo no me quiero morir y no me voy a morir y a ver cómo lo hacemos. Este, me impresionó muchísimo y no es que sea un ejemplo, sino simplemente es realmente encontrar, no rendirse, siento que es eso, ¿no? O sea, me gustó mucho esa parte, la verdad, me parece muy importante que también lo hayas compartido. Pues ella era bastante joven, ¿no? Entonces como que, o sea, ella no se hacía esa idea, todavía quería hacer muchas cosas, eso por una parte, pero además como era médica, era doctora, como que entendía con mucha precisión científica por lo que estaba pasando su cuerpo, ¿no? Y entonces ella decidió hacer pues el máximo esfuerzo posible. De hecho, sobrevivió a mucho más tiempo del que primero le habían dado, porque con un cáncer de etapa 4 sobrevivir 5 años es muchísimo. O sea, no, la mayoría de la gente no dura tanto. Y también ella me contaba que para ella fue difícil aceptar la palabra remisión, porque ella lo que decía era, yo me quiero curar, no entrar en remisión, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, pero me gustó que al final del día dijo, ok, bueno, pero estoy en remisión, pero eso no quiere decir que ya, o sea, que no, voy a seguir luchando, voy a seguir haciendo, voy a seguir al pie de la letra todo lo que tenga que hacer. Y me pareció sí poderoso, o sea, sí te puedo decir que bastante poderoso. Em, y esperemos si la ciencia realmente vaya avanzando, porque no sé si te acuerdas en Desmorir que Anne Boyer comentaba que seguimos con el mismo tratamiento del Ajá, de hace sesenta y 50 cuatro años, sí, claro, O así es. sea, entonces dices, híjole. O sea, y también
cómo hay unos cánceres que se estudian más que otros. O sea, que hay algunos que están más estudiados que otros y que luego a veces el paciente dice, pues, sí, o sea, ¿cómo Sí. que es diferente? ¿Cómo que no es lo mismo? ¿Cómo? O sea, entonces son un montón de Ahora, preguntas y de cuestiones. eso de los cánceres más estudiados que otros también tiene mucho que ver con la frecuencia. Es que hay unos cánceres que son tan raros que no hay mucha oportunidad para estudiarlos a fondo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Yo tengo una amiga que su papá le encontraron un tumor en el pulmón. El Ujú. señor creo que ya pasó la primera etapa de las quimios y estaban viendo si era operable, pero la doctora sí le dijo, es que como tienes cáncer de pulmón, es uno de los menos estudiados porque usualmente es por efisema y pues usualmente esa gente pues se muere. Así le dijo de que pues se muere. Y él así de, ok, dijo, pero pues lo bueno es que vamos a ver cómo reaccionas y ver si te podemos quitar esa parte del pulmón. Dice, eso es lo Yo sí bueno conozco que... gente ah, que le han quitado una parte del pulmón después de las y sobrevive. sí, sí, O sí, sea, sí, él, lo que al pasa es parecer que va donde bien. tienen el problema del cáncer de pulmón es que si la mancha de cáncer está muy en la parte de arriba, donde están las conexiones al corazón, no se puede operar. No. O sea, Digo, él lo depende tiene de del dónde otro esté. lado. Sí, Depende de dónde esté. Ajá. sí, lo tiene del otro lado y supo bien raro que tenía algo. Y fue porque se cayó y apoyó la mano y sintió un dolor de que más de lo de una caída. Entonces va y se checa y el tumorzote gigante y el de que, ¿cómo? Pero, y él, no, pues no sentía nada y nada, ¿no? Pero al parecer él va bien, pero sí, un montón de cosas que dicen los doctores que yo me quedo de que, ¿cómo? Pero pues es eso, igual, todo lo que no sabemos sobre esto, ¿no? Entonces es Así generar es. también bastante conciencia. No sé si alguien más tenga Así una es. pregunta para que levante la manita. ¿Nadie? Ah, ahí va Julieta. Julieta. Hola, buenas noches. Hola, Julieta. María, me encantó tu libro. Disfruté mucho la lectura, la estructura que le diste. Me tuvo atrapada así desde que lo empecé, no lo podía soltar. Decía, ya me voy a dormir. Y no, tengo que seguir con otro pedacito y ahí me picaba y así estuve. Y me encantó cómo nos movías de esta visión infantil con este dolor, este duelo donde, ay, a mí me rompía cuando decía, no fue mi papá, fue un venado, o no, ya va a llegar mi papá, todas estas cosas que te imaginas a esa niña indefensa y que siente todo esto, y luego nos aventabas al mundo de Cristina adulta, donde está también pasando por una situación muy difícil, y nos ponías estas notas periodísticas que yo siento que enriquecían mucho la lectura. Yo soy del grupo que no sabía que había pasado nada de esto. Yo estaba entrada pensando que era una ficción y de repente dije, voy a buscar este nombre de la liga y que voy viendo que sí pasó. Entonces me sorprendió mucho porque yo no sabía nada, nunca lo había escuchado. Y creo que aparte trataste estos temas del duelo, de pues el cáncer, el asesinato, siento que lo trataste con mucho respeto, con mucha objetividad. Ah, lloré con el epílogo cuando nos cuentas que tu prima había fallecido, porque yo siento que, ay, no sé, para mí sí se me hizo un personaje entrañable. Y recibir así que sí era tu prima de verdad, ay, me dolió mucho. Entonces fue una lectura que qué bárbaro. Te digo, me tuviste ahí y pues ya espero ver qué sigue y te quería preguntar eso, que si tienes algo en el horno trabajando y agradecerte por tu novela y por el tiempo que estás aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Julieta. Fíjate que primero de lo que estás comentando, fíjate que entre las memorias de mi prima, sí estaba esta cosa de que como el tío, el hermano de mi mamá, que fue a reconocer el cuerpo, es cazador, como que ella se hizo a la idea de que estaban hablando de un venado. O sea, su mente se fue para otro lado, ¿me entiendes? Y entonces cuando leí eso en sus memorias, lo rescaté para la novela porque me pareció que era algo muy importante. También ella se quedó con esa idea, Julieta, porque ella no fue al funeral de su papá, ni su hermano el pequeño tampoco.
O sea, en esas épocas como que no se usaba que los niños fueran a los funerales y como que a lo mejor no haber ido al funeral no le acabó de caer el 20 de que el padre sí había fallecido, ¿me explico? O sea, ella nunca vio el ataúd. Una de las cosas que al mero final de la novela metí, ya cuando estaba de veras a un paso de la imprenta, fue una partecita muy pequeña donde cuento que Cristina encontró la tumba de su papá con el esposo. No sé si lo recuerdan, pero ahí está cerca de cuando se habla de lo que significa el amor. Hay una partecita donde habla de Cristina de que fue al panteón con el esposo. Y esa pequeña anécdota me la contó el hijo de mi prima. El hijo de mi prima, ya que había fallecido su mamá, me dijo, oye tía, es que tú no sabes que mi mamá fue por primera vez al panteón con mi papá. Ellos encontraron la tumba. Y a mí me impactó muchísimo saber que ella, o sea, ya para cuando se casó habían pasado que casi 20 años. Ya mucho más grande fue al panteón. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que son duelos inconclusos, ¿verdad? Y eso me interesaba. También pienso que las muertes violentas suelen ser así, porque como hay tantas murmuraciones y que habrá hecho y que si la familia y que lo que salió en la prensa, que se meten otros sentimientos que van más allá del duelo normal y empiezan a tener como interferencia coraje, culpa, resentimiento, no sé, otras cosas que no son necesariamente de la pérdida, vaya, pues. Y entonces eso me interesaba también explorarlo, ¿verdad? Como algo que es así tan doloroso, pues acaba siendo silenciado, pues por estas razones, ¿no? Entonces, pues eso me interesaba, pues sí, bueno, digo, ¿qué puedo decir yo que era mi prima? Pero sí fue una persona muy excepcional, era una persona increíblemente inteligente, muy estudiada, que tuvo un trabajo de mucha dedicación para este país porque trabajó en la Secretaría de Salud Pública, trabajó para la Escuela de Medicina, o sea, realmente una persona dedicada a la salud pública de muchas maneras, incluso enferma de cáncer, hizo cosas por el COVID, por ejemplo. Entonces esos, pues fue una persona realmente muy valiosa. De lo que estoy escribiendo ahorita, pues ahorita estoy medio acabando, ¿verdad? Pues ya tengo tiempo de que esta novela la entregué. Una novela sobre la frontera, todavía no sé muy bien por dónde, o sea, digo, sí sé por dónde va, pero todavía no quisiera hablar mucho de ella porque todavía falta para que la entregue la editorial y mucho menos, pero por ahí va, eso es un tema de la frontera, es como un road trip, que es desde Los Ángeles hasta la Ciudad de México, y se cruza la frontera y pues tiene todos los temas que ustedes ya se podrán imaginar que acompañan a un tema de frontera, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias, Julieta. No sé si alguien más tenga algo más que decir, Sí, porque creo que María oigan, nos quería también compartir unas fotos que quería por ahí poner. Entonces, antes de que nos comparte el material, si alguien más, ¿tú, Sol? sí, Ah, va. primero estoy poniendo esto de que se pueda compartir. Ya. Es que estaba buscando, porque ahorita que estabas mencionando lo de la guerrilla y todo eso, creo que hay una serie en Netflix, pero esta parte no la ubico bien porque a mí yo tengo un cerebro a veces de teflón, muchas veces. Entonces, en algún momento de mi vida vi una serie en Netflix donde secuestran al hijo de un millonario o algo así y lo terminan, no me acuerdo si lo terminan matando, ¿no? Pero según yo era como en la época de los 70. Y dos, ahorita que me metí a buscar, a ver si de casualidad, porque ni me acuerdo del nombre, ni me acuerdo si mataron o no al fulano, solo que lo secuestran y lo ponen en una como bodega, creo que eran unos hasta de la misma universidad o amigos de él, algo así, que lo secuestran, es algo así como si fuese tipo eh, del 68 de los 70 no me acuerdo. Pero bueno, y ahorita buscando veo que hay una serie que es del secuestro 601. No sé si es el mismo que
Pues es un vuelo de Mexicana de Aviación que iba de Monterrey a México. Ahorita Entonces, les enseño algunas fotos de eso. Y hay una serie en Netflix que se llama Un extraño enemigo y es sobre la guerrilla. Esas, no estoy segura si es lo mismo que tú estás haciendo, Sol, pero la serie que está en Netflix que es sobre este tema se llama Un extraño enemigo. ok, ok, ok. Perfecto. Sí, dice aquí Ariel que la que yo digo es la del secreto de la familia Greco, pero no, no me suena que sea algo así. La verdad que tendría que buscarla a detalle, pero más o menos algo así me había sonado. Y con respecto igual a lo que decíamos de que cómo es tratado este tema de la historia y que si quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sí, yo siento que hay veces en que uno es una historia muy reciente, demasiado reciente y demasiado dolorosa, al menos para Monterrey, como para determinar y terminar de analizar qué pasó en esa época. Siento yo que las historias dolorosas que sucedieron todavía en los 50, en los 60, en los 70, todavía son heridas abiertas que impiden que uno vea las cosas con mayor claridad. Y dos, que como dices, es que no siempre es o blanco o negro, hay un sinfín de matices y hay un sinfín de cosas que analizar y no necesariamente se encuentra, o sea, no necesariamente debe de haber alguien bien y alguien correcto o incorrecto. La historia no es así, o sea, son hechos que sucedieron después de ciertas circunstancias y no se trata de encontrar un lado bueno o malo, simple y sencillamente son realidades y son en la sociedad, es lo que pasa. Pero, ajá, Fíjate que, por ejemplo, por decirte algo, cuando mi prima, ¿se acuerdan que hace unos años, al principio del sexenio anterior, Pedro Salmerón, un historiador que ajá, trabajaba en el sexenio, dijo algo así como que los guerrilleros habían sido héroes? ajá, ajá. Mi prima, me acuerdo que dijo, o sea, los que me dejaron sin papá son héroes. O sea, es una pregunta muy válida, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, hay que decirlo, aunque no sea mi familiar, que si la señora Rosario Ibarra de Piedra a su hijo lo secuestraron en una parada de camión, a Jesús Piedra, que es un caso muy conocido de Monterrey, y se lo llevan y lo torturan y lo desaparecen y nunca más lo volvió a ver, también tiene derecho a hacerse esa misma pregunta. Entonces, eso quiere decir que hay víctimas de los dos lados de la sociedad civil y que los únicos a los que no les movió un pelo fue al gobierno, que era un gobierno en esa época muy represivo, muy antidemocrático. Vivíamos en un partido de Estado que duró más tiempo que la Unión Soviética, que eso ya no son pocas palabras, que hasta la época de Fox se abrieron los archivos históricos, pero ya cuando se abrieron los archivos de toda esa época, pues ya había mucha gente que había fallecido o era demasiado mayor de edad o ya se había ido a vivir a otra parte. Entonces se hizo poco por la justicia, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan complicado, ¿no? Por ahí es el final de la novela, en el último capítulo, cuento que la que fue pareja de uno de los guerrilleros, cuando después del 2000 ella puso un recurso en la CNDH para encontrar a su pareja. Yo digo, ¿cómo un duelo tan largo, más de 30 años buscándolo? Es una cosa súper dolorosa, independientemente de si el chavo había cometido delitos, crímenes, etcétera. Ella merecía tener su cuerpo, merecía verlo, merecía que su esposo hubiera pasado por un juicio y que lo hubiera podido ir a ver. No sé si me explico, o sea, son dos cosas que son igual de ciertas, que pueden ser igual de ciertas. O sea, también una persona que comete un crimen tiene derechos humanos, vaya pues, ¿no? Entonces en un estado de derecho que no era lo que había en México, se rompieron demasiadas leyes y demasiadas cosas. Entonces, por eso es tan complicado. Y bueno, por ejemplo, otra cosa que es así
impactante para mí es que, por ejemplo, en esa época de los 70, no sé si se acuerdan, el presidente Echevarría abrió las puertas de México al exilio de argentinos y chilenos después de las dictaduras o los golpes de Estado de Pinochet en Chile y de la Junta Militar en Argentina. Pero al mismo tiempo estaban desapareciendo jóvenes mexicanos que también estaban en grupos subversivos o como le llamaran, igual que los que estaban llegando al país huyendo de la dictadura militar de sus países. O sea, este señor era un gran hipócrita, o sea, no hay otra manera de decirlo, ¿verdad? Entonces, es un tema complicado. Sí, es por eso que muchas veces los analistas políticos o sobre todo la gente que apoya un poco la izquierda o mucho la izquierda llegan a decir de que pues el PRI era una dictadura, pero porque la gente no, como que lo siente muy exagerado, lo siente muy fuerte, una porque no fue algo oficializado como lo fue en otros países de América Latina, y dos, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque nos saltamos del 68 a los años 80 y se nos olvida que la época de la ruptura, que fueron los años 70, fue una época de muchísima represión para los jóvenes y de muchísima persecución. Y más o menos se puede ver, por ejemplo, en el documental que de Rompamos Todo, que habla de la historia del rock. De la Cuando habla de la música. historia del rock y se enfoca en México en los años 70, precisamente vemos ese tipo de cosas. O sea, un vistazo. Fíjate que, o sea, lo que pasa es que había elecciones simuladas en México porque siempre ganaba el PRI. Yo me acuerdo cuando yo fui reportera en el periódico Reforma en los 90. En los 90 ya habían pasado un chorro de años porque pues el PRI se estableció como el gobierno en 1925 después de la revolución, ¿verdad? Ya para los 90, bueno, y nada más había, porque a veces me tocó cubrir el Senado, dos senadores de oposición. Del PAN estaba Luis H. Álvarez y del PRD Muñoz Ledo. Nada más, y ya era el 93. Se nos olvida cómo era. O sea, no era exactamente una dictadura, pero sí era un partido de Estado, que siempre estaba el mismo partido, ¿no? Mario Vargas Llosa una vez nos bautizó como la dictadura perfecta, porque pues no era una dictadura, pero a la vez siempre era el mismo partido que escondía del sexenio anterior lo que había pasado. Eso, o sea, no tuvimos democracia realmente. ¿Cuánto Era costó? era una simulación, sí, sí, sí. Los chavos ahora que he hablado con ellos, pues mi hija, por ejemplo, que tiene 21 años, o los estudiantes, o todos los que tengan de 25 años para abajo, que son pues muchísimos, ya nacieron en democracia y no entienden bien estas cosas. Sí, sobre todo la cuestión ah, de cuidar las cosas. Es que ahorita hay tanta libertad de expresión y se dicen tantas cosas. Precisamente el hecho de que todo se pueda mostrar en Internet está siendo utilizado también por el... Es que siempre van a ir un paso más adelante, o sea, y es triste. Yo me acuerdo que tenía un tío que siempre nos decía que X gobernador, la frase era, si se trata de apretar, el gobierno siempre va a apretar más fuerte. Siempre, y es así, y aún en esta fecha, o sea, realmente no se modifican las formas y volvemos. Si antes había una simulación de democracia, ahora hay una simulación de libertad, pero seguimos estando igual de manipulados, igual de vigilados. Ahorita a lo mejor no son las guerrillas de los jóvenes, sino que tienen drenan toda esta energía y esta inconformidad en redes sociales y es mucho más cómodo para el poder que sea así, que se maneje así. Drénense en internet, hagan berrinche, hagan videos, hagan virales y el que sea más viral, ese es el caso que vamos a ver si lo salvamos, si lo rescatamos y todo. O sea, digo, suena muy pesimista, pero pues yo también igual tuve veintitantos años en los que sentía que lo que yo hacía era algo revolucionario, sentía que lo que yo opinaba también era algo que iba a cambiar mi país, algo que iba a cambiar el mundo.
y pues ya uno crece y se da cuenta que pues aquí vamos todos en el mismo tren, solo que en diferentes vagones. Y bueno, pues también en la novela, sí quería comentar que pues también quise meter mucha música de la época, las películas, los juegos, los programas de la tele, porque también pues estos niños como quiera son niños y también tienen diversiones y también tienen otras cosas y también se me hace importante hacer todo eso para que se aligeraran todos estos otros temas, ¿no? Súper bien, María. De hecho, me encantó el final, ella encontrando el disco. Ay, no, yo sí, gracias. O sea, me gusta, me gustó mucho eso, se me hizo bastante simbólico. Pero bueno, María, no sé si nos quieras compartir el material, a mí me gusta A ver, mucho eso. sí, Entonces, a ver, espérame ya quiero tantito. que nos expliques. A ver, déjame lo encuentro, ¿dónde lo tengo? Ay, espérenme tantito porque no encuentro la... A ver, ahora sí lo voy a compartir. A ver, espérame. A ver si ya... Ah, ya. ¿Por qué? No, no estoy pudiendo. A ver. A ver, ahí voy. Un segundito porque... Este... No estoy... A ver, déjenme lo bajo. Espérame, porque yo Sí, creo que no te preocupes. Lo voy a bajar porque siento que a lo mejor no, estoy compartiéndolo como en la nube y como que desde la nube no la estoy pudiendo compartir bien. Déjame lo abro acá de la computadora que sí lo tengo o sea, grabado. Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que les voy a mostrar ahorita son como fotografías de la época y de las cosas que salen de la cultura popular, dentro de pues dentro de la novela, ¿no? Entonces, a ver, ya lo pude encontrar. A ver, ahora sí ya me voy con ustedes para compartirlo. A ver, ahí voy. Ya lo encontré. ¿Ya lo están viendo? Se está empezando a compartir. Ahí está. Ya, bueno, mira. Aquí les voy a enseñar el siguiente slide. Este es el contexto como histórico del Tlatelolco, la Olimpiada del 68, lo que decíamos ahorita, pues de que esta represión gubernamental también es en parte lo que provoca tal radicalización, ¿no? Entonces luego vemos el contexto de las Olimpiadas y que en parte pues se reprimió pues para que no las Olimpiadas salieran bien, ¿verdad? Digámoslo así. Aquí está la huelga de hambre de estudiantes del TEC de Monterrey que se narra ahí. Aquí pueden ver el mural de rectoría y aquí está la huelga enfrente. Aquí está abajo el periódico El Borrego de la época, se ve los estudiantes aquí en huelga. Se ve aquí este chavo que era el presidente de la Federación de Estudiantes, que fue uno de los expulsados. Este es José Luis Sierra, que luego se va a México y funda la Liga Comunista 23 de septiembre. Aquí está otra foto del mural, aquí hay algo del periódico de la época, y entonces, bueno, pues sí se ve que sí ocurrió esta huelga de hambre, ¿no? Y después de eso, cuando expulsan a algunos chavos, pues algunos de esos se radicalizan mucho. Bueno, el alunizaje del 69, que se platica por ahí cerca del final de la novela. ¿Qué más? El halconazo del 71, que también, pues, también se ve mucho en la película Roma de Alfonso Cuarón. No sé si vieron la película, pero ahí sale este caso, que también fue, pues, mucha represión gubernamental. Aquí está el secuestro del avión de Mexicana en Monterrey 72. Como pueden ver, los policías en calzones, aquí está el otro en calzón rojo. La chava guerrillera que la subieron en camilla. O sea, este secuestro de este avión, pues fue muy conocido. O sea, como pueden ver, hay muchísima prensa porque como estuvo estacionado mucho tiempo, muchas horas el avión ahí en el Mariano Escobedo, en el aeropuerto, en lo que les traían a los guerrilleros y que les subían las armas y el dinero y que se bajaban las mujeres y no sé cuánto, pues duró mucho tiempo y mucha prensa le pudo tomar fotos.
Muy chistoso eso muy chistoso esto de los calzones, que, o sea, bueno, no sé, a ustedes no les dio risa, a mí me daba, no lo podía creer, nada más en México un secuestro con los policías en calzones. O sea, si te lo cuentan, piensas que es mentira. Luego aquí está el asesinato de don Eugenio Garzazada, aquí se ve el carro todo baleado, todo lo que fue el funeral, la procesión, el periódico, ¿verdad? Entonces, sí es muy interesante, que fue uno de los funerales más ocurridos, pues, de la ciudad, ¿no? Aquí está el asesinato de Fernando Aranguren, a los pocos semanas del asesinato de don Eugenio. Como pueden ver, era un hombre mucho más joven, tenía 40 años, y pues fue especialmente horrible su secuestro y asesinato porque estuvo mucho tiempo en como una casa de seguridad y luego lo encajuelaron y bueno, lo mataron a golpes, estuvo horrible. Y aparte, también secuestraron en ese momento al cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, que en el avión de Mexicana, por cierto, también estaba el cónsul de Estados Unidos, pero en Monterrey. Aquí está el asesinato de mi tío, como pueden ver, sí está la prensa de la época, El Norte y El Porvenir, aunque no se encontró el archivo, ¿no? Aquí está Rosario Ibarra de Piedra, que se menciona en la novela. Aquí está Jesús Piedra, que pues también fue miembro de este grupo guerrillero, pero fue desaparecido. Ella luego se convirtió pues en luchadora social, incluso fue la primera mujer en ser candidata a la República Mexicana en los 80. Aquí están algunos guerrilleros de la novela. Aquí el de la izquierda es Ignacio Salas, que fundó la Liga 23 de septiembre. También a mí me impactó muchísimo que fue un chavo que pasó por las aulas del TEC, o sea, estuvo en el TEC. Y pues bueno, él es el que aglutina a otros grupos guerrilleros bajo este grupo. Aquí están algunas de las fichas policiales de algunos de los guerrilleros y sus autopsias y demás, ¿no? Aquí está el primero, es Ignacio Olivares, y el segundo es Salvador Corral. Ignacio Olivares lo menciono hacia el final de la novela porque mi papá lo había conocido bien, y al final de la novela, donde le habla por teléfono, le cuenta este caso a la narradora. Algunas de las fichas recuperadas de los jóvenes de esa época. Aquí el periódico Madera, el periódico de la guerrilla, algunos de los símbolos que usaban, que pues son muy de los 70 de plano, ¿verdad? Muy tipo Che Guevara y demás. Aquí están los líderes de la Dirección Federal de Seguridad. Aquí vemos muy joven a Fernando Gutiérrez Barrio con Echevarría, y luego muchos años después acá lo vemos con Carlos Salinas de Gortari, que fue su secretario de Gobernación, o sea que siguió en el poder pese a todo lo que habían hecho, y Miguel Nazararo, que fue el líder de la Dirección Federal de Seguridad, que luego la desapareció esa dirección Carlos Salinas, pero que pues sí fueron de los que más estuvieron haciendo cosas contra jóvenes, ¿no? Los coches de la novela, por ahí se habla de un bocho blanco, el falcón rojo del tío, los juegos de la cuadra, ¿verdad? Que pues eso mucho ya se ha perdido hoy en día, ya los niños no juegan en las cuadras, a la bebeleche, los triciclos o lo que sea, saltar la cuerda. La Mujer Maravilla, el Gatúbela, Batman y Robin y Batichica, La Mujer Maravilla en el avión, que pues son referencias súper populares de la época. No sé si ustedes se acuerdan de la señorita Cometa, que fue otro personaje así súper popular de los 70 de la tele, que era una niñera que al final de cada programa le ponían como que hizo algo bien o hizo algo mal. Topollillo, los cómics, Mafalda, Archie, Gasperín, El Fantasma, son algunos de los cómics más populares de la época. Los dulces que había en esa época, las paletas Dumbo, los dulces americanos que eran súper codiciados porque no se vendían todavía, los chicles, los elotes. Al final de la novela Cristina se compra un elote. La novicia rebelde, que se menciona por ahí también como película referente en la novela. Star Wars,
que todos los primos van a ver juntos al Río 70, que es este cine muy como emblemático de Monterrey. Nadia Comaneci, que la menciono por ahí. Nadia Comaneci, yo me acuerdo así como en un sueño, porque estaba muy chiquita, de que corrías a la tele a ver a Nadia y luego salías a jugar a Nadia. Todas las niñas hacían lo mismo. Luego los discos, están las maletas, la maleta de Germán traía estos discos, Atahualpa Yupanqui, Víctor Manuel, Mercedes Sosa, Serrat, Facundo Cabral, la maleta de Domingo, que es Nat King Cole, en inglés casi todos, Elvis, Nina Simone, Bob Dylan, que ahora está súper popular con la película, Aretha Franklin, la maleta de Cristina, que tiene a Víctor Jara, el cantante chileno de protesta, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Alberto Cortés, y que está acá, ay, se me fue el nombre, pero este es mexicano y también de la cultura popular, de la trova popular, ¿no? Oscar Chávez. Luego está la maleta de Alex con Cri Cri, los Teen Tops, las canciones del Topollillo, Juan Gabriel y Armando Manzanero. Aquí están los lugares, el Río 70. Bueno, aquí los discos Patito, donde Cristina consigue el disco, es una tienda que de verdad existe, así se llama, Discos Patito, pero se llama Patito no por chafo, sino porque el dueño es Pato Machete de Control Machete, pero que eso me dio mucha risa, o sea, se llama Discos Patito por él, porque es Pato Machete. Los elotes de la Purísima, la Pulga Río, ¿qué más? El Poliforum Siqueiros, que lo menciono hacia el final de la novela, que este mural de la Marcha de la Humanidad me encanta. Aquí está más del mural, es un mural padrísimo de una marcha justamente, ¿no? Como la que se menciona en la novela. Y bueno, aquí está la música del epílogo, la de Killing Me Softly, que por cierto se acaba de morir Roberta Flack hace 2 días, Mariana de Alberto Cortés. Bueno, estos conceptos del kintsugi, que es esta cerámica japonesa que se reconstruye con oro, pero para remarcar la fisura de la rotura, y el Tikkun Olam, que significa reparar el mundo en hebreo, y que viene pues de la Torah judía. Y bueno, aquí está mi prima, y atrás, no sé si se ve bien, pero se ve mi tío. A ver, sí. Acá en el bautizo. No sé si que también, déjenme, se las pongo más grande. Ahí lo pueden ver mejor. Que esta foto se describe, por cierto, en la novela. Y ya. Ay, muchas gracias, María. Increíble, increíble. La verdad es que yo googleé muchas cosas, ¿eh? Digo, yo soy de Coahuila y tengo mucha familia en Monterrey y muchas de las cosas que tú mencionabas, pues sí, las ubicaba, pero había otras que no. Y me gustó muchísimo ese ejercicio de ir encontrando, de ir buscando. Y sin duda también lo de la música. Mi favorita fue la maleta de Cristina. Y decía, ay, es que también, qué buena o sea, qué bien curaron sus maletas, porque era una decisión importante, ¿no? Entonces, me encantó y sí, definitivamente, muchísimas gracias por compartir. No sé si tengas tiempo nada más para que tomamos la foto con el libro, ya sé que ya se cumplió la hora. Igual, o si alguien tiene alguna otra pregunta, Ah, sí, adelante, de veras, no hay sí, problema. ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Sol nos decía que Miguel Nazar era tío de su esposo. Entonces, Corruptos, mira. ¿Cómo? Órale. corruptos, digo. Estaba grueso ese señor, ¿eh? Sí, estaba Sí. grueso. De hecho, él sí estuvo en la cárcel, al final sí pasó por juicio. Oh. Yo vi el apellido y dije, mira, como el esposo de Sol, pero no me imaginé jamás que era pariente de. Es que por lo general los Eh, Nazar vienen como que de una sola cepa, aunque mm, en la llegada al Líbano se separan algunos, pero son todo lo mismo. qué interesante. Muy bien. Veo que nadie más tiene preguntas, entonces vamos a tomar la foto.